en la consulta masiva que las mujeres a cargo de hijas e hijos hacen en los diferentes centros de atención jurídica sobre las obligaciones alimentarias, creamos Fili, una aplicación que te ayudará a calcular obligaciones alimentarias. Con Fili se construyen cálculos aproximados de derechos y deberes en minutos. Se generan estimativos de las obligaciones alimentarias sin establecer previamente, con responsables y valores. También estimativos de obligaciones alimentarias ya establecidas que no han sido cumplidas. Y finalmente podrás obtener información sobre opciones jurídicas para establecer y exigir dichas obligaciones. Usar Fili es fácil y rápido. Primero, debes seleccionar una de las calculadoras. Cálculo de obligaciones alimentarias en caso de que nunca hayas iniciado un proceso jurídico o administrativo de alimentos y obligaciones incumplidas cuando cuentas con un documento en el que ya se acordaron las obligaciones. Segundo, diligencia cada uno de los valores u opciones solicitadas, atendiendo a las indicaciones de cada ítem en donde se calculen las necesidades de niñas, niños o adolescentes a partir de sus gastos fijos. En el icono con signo de interrogación encontrarás mayor información sobre el campo que requieres diligenciar. Tercero, verifica el diligenciamiento de la mayor cantidad de datos disponibles y descarga el estimativo de la obligación en formato PDF. Una vez ingreses a la página web fili.colectivajusticiamujer.org, debes registrarte para acceder a sus funcionalidades. Esta información nos ayudará a medir la efectividad de esta aplicación, así como a desarrollar procesos de investigación relacionados con el acceso a la justicia para las mujeres. Requieres solo correo electrónico, nombre, teléfono y género con el que te identificas. Además, aceptar nuestra política de uso y tratamiento de datos. Ten en cuenta que una vez ingreses y hagas uso de la calculadora, la información no quedará guardada. Por esto, debes descargar el documento PDF para conservar los datos ingresados y los resultados. Puedes volver a ingresar a Fili para realizar una nueva consulta y para esto solo requerirás el correo electrónico registrado inicialmente. Ahora vamos a usarla. En el caso de la calculadora de obligaciones alimentarias, encontrarás un primer espacio de preguntas sobre el uso de la información, en el que deberás indicar si eres asesora o responsable de las niñas, niños o adolescentes sujetos del derecho a los alimentos. Si eres asesora o asesor, te preguntamos cuál es la finalidad del uso de la aplicación: asesoría jurídica en materia de alimentos, orientación institucional por restablecimiento de derechos, orientación institucional para la denuncia penal por inasistencia alimentaria o solo brindar la información derivada de la aplicación. Luego deberás agregar los datos de la persona responsable de la niña, niño o adolescente sujeto a los derechos de alimentos. Esto con fines estadísticos, igual que cuando te registraste. Si indicas que eres la persona responsable directamente, también te preguntaremos cuál es la finalidad del uso de la aplicación: buscar asesoría jurídica en materia de alimentos, acudir a una institución por restablecimiento de derechos, presentar denuncia penal por inasistencia alimentaria o solo obtener la información sobre las obligaciones alimentarias. Luego encontrarás los segmentos de preguntas sobre gastos mensuales generales, en los cuales se deberá indicar el gasto mensual de la niña, el niño o el adolescente por cada concepto: arriendo, servicios públicos, comida, aseo, colegio, transporte escolar, cuidadora, actividades extracurriculares y gastos médicos fijos. Recuerda que cada ítem cuenta con una descripción que te ayudará a comprender la información que debes diligenciar. A continuación, encontrarás el apartado sobre el vestuario, en el que deberás registrar la cantidad de mudas de ropa a entregar por el obligado al año, con un mínimo de 2 establecidas por ley, y el valor de cada elemento de ese conjunto de prendas: ropa interior, prenda inferior, prenda superior, calzado u otros elementos como chaquetas, adornos para el cabello, etc. En acuerdos por generar se pregunta por quién está o estará a cargo de la afiliación en salud, los subsidios de familia y los cuidados personales de la niña, niño o adolescente.
Asimismo, se deberá indicar cómo se establecerán las visitas, a cargo de quién y cada cuánto. Finalmente, algunas preguntas sobre recreación, vacaciones y fechas especiales, en las que se deberá definir quién estará a cargo de la niña, el niño o el adolescente en los periodos de vacaciones de mitad de año, octubre y fin de año, así como en la Navidad y el Año Nuevo. Una vez cuentes con toda la información diligenciada, podrás verificar el cálculo de necesidades económicas de la niña, el niño o el adolescente y el estimado de la cuota alimentaria correspondiente en la parte superior izquierda de la pantalla. Y podrás seleccionar el botón Descargar para guardar un documento en el cual encontrarás la información que ingresaste al sistema, el cálculo de la cuota alimentaria e información relacionada con el acceso a la justicia en caso de requerir la fijación de los alimentos. La calculadora de obligaciones incumplidas será de utilidad cuando ya cuentas con una obligación alimentaria reconocida. Recuerda que no es posible exigir el pago de una obligación alimentaria que no fue previamente establecida por una autoridad competente. Esta calculadora te permitirá identificar el valor aproximado de la deuda, teniendo en cuenta los intereses que ésta genera. Para iniciar, debes seleccionar el rol que tienes en la consulta, tal como explicamos anteriormente. Ahora, para calcular la deuda, primero debes ingresar la información sobre la obligación alimentaria que fue establecida inicialmente. Para esto es necesario contar con el documento legal que la fija, por ejemplo, una conciliación, y tomar de allí la información. Debes ingresar la información del total de la cuota alimentaria, así como la frecuencia y el valor de la cuota para vestuario, el año, el mes en el cual se estableció el acuerdo, el tipo de incremento anual asignado que podrá ser del salario mínimo o el IPC, y en caso de no conocerlo, selecciona IPC. En este ejemplo vamos a calcular la deuda de una obligación alimentaria que fue establecida en el año 2020, por lo que tendremos que seleccionar cada año e ir ingresando la información de acuerdo al caso. Digamos que para el primer año la cuota fue pagada completamente. Para este caso se selecciona el botón Todo fue pagado. Por su parte, en el segundo año la cuota solo fue pagada el primer semestre, para lo cual seleccionaremos los meses que sí se pagaron y los que no se pagaron. Finalmente, en el último año, la persona deudora de la obligación alimentaria no pagó algunos de los meses y en otros pagó parcialmente. Para esto se indicará el valor que fue abonado en cada mes y así sucesivamente. Al terminar de ingresar la información, podrás seleccionar el botón Descargar para guardar un documento en el cual encontrarás la información que ingresaste al sistema, el cálculo de la deuda e información relacionada con el acceso a la justicia, en caso de tener una obligación alimentaria incumplida. Recuerda que este documento es un aporte al proceso de exigibilidad de obligaciones alimentarias incumplidas. Sin embargo, no tiene validez legal por sí mismo. Te recomendamos revisar la pestaña Información, donde encontrarás la respuesta a preguntas frecuentes que presentan las personas que desean calcular o revisar una obligación alimentaria. Preguntas como ¿qué se entiende por derecho de alimentos? O ¿cómo se fija una cuota alimentaria? Entre otras preguntas importantes. Recuerda que el Centro de Justicia para las Mujeres brinda el servicio de asesoría y representación para el establecimiento, revisión y exigibilidad de las obligaciones alimentarias. Contáctate con nosotras para agendar una asesoría.